Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Ginela, un gusto que me puedan estar viendo donde quiera que se encuentren. Y el día de hoy, esta semana, les traigo una pieza tipo espejo hecha con macramé, así como si fuera una mandala, y le pegamos un espejo con silicona caliente y listo. Es una pieza hermosa para decorar cualquier espacio, y no solamente en las paredes, sino que también las pueden utilizar como centro de mesa, para colocar tal vez velas, colocar tus perfumes favoritos, colocar la joyería que vas a dejar en la noche en tu mesita de noche, valga la redundancia. La puedes colocar en muchos lugares, de verdad que es hermosa. En mi cuenta de Instagram voy a estar dejando semana a semana un mini tutorial de lo que son los nudos, para que nos los vayamos aprendiendo, aquellas que están interesadas en aprender esta hermosa técnica. Te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des me gusta y compartas con personas que creas que les pueda interesar también este contenido, que vamos a ver el proceso. Aquí te muestro los materiales que vamos a utilizar a continuación, como la cuerda de algodón, las cantidades y los demás materiales. Como ven, yo utilicé cuerda de algodón de color amarillo y color caqui. El aro de metal, pueden utilizar también bastidores si tienen, o si es más fácil para ustedes conseguirlo, en vez del aro de metal. Luego coloqué cada uno de los tramos que les mencioné anteriormente en cuanto a medidas, y doblamos por mitad y colocamos con nudo alondra. Vamos a colocar 6, y con estas vamos a realizar unas pirámides, y en el centro a realizar unas berry knots, que son unos nudos que aparentan ser unas vallas. Entonces, vamos a colocar las 6 cuerdas. Elegimos como primer paso realizar la berry knots, que va en el centro con las 4 cuerdas del centro. Vamos a crear el espacio para poder realizarla. Vamos a hacer 3 nudos cuadrados. Empezamos realizando el primero, como podemos ver, y luego unos 2 más. Este es el nudo básico, el nudo que creo que se utiliza siempre en cada una de las piezas de macramé, es el nudo cuadrado o plano, también conocido como nudo plano. Ahora vamos a introducir por este lugar, que es la mitad de una de las cuerdas, o del doblez de una de las cuerdas, y luego la otra en la otra cuerda. Estas cuerdas que estamos introduciendo son las que van dentro de cada uno de los nudos que hicimos, o sea, son las cuerdas del centro. Apretamos, y con las cuerdas externas, o con las que estuvimos haciendo los nudos cuadrados, vamos a hacer un nudo. Ahora tomamos 2 cuerdas de esa berry knot, y junto con una de las cuerdas de cada lado vamos a hacer un nudo cuadrado en ambos lados. Ahora tomamos 2 de ambos nudos cuadrados que hemos realizado y realizamos el nudo cuadrado en el centro.
Aquí, como pueden ver, ya tenemos la forma piramidal que necesitamos y tomamos ahora los últimos de cada extremo, marcar nuestra pirámide. Agarramos la última cuerda y empezamos a realizar nuestros nudos festones, siempre recordándoles que por cuerda son 2 nudos. De esta manera, cada vez que vayan practicando lo van a ir agarrando mejor. Siempre también cerciorándote de que cada nudo vaya una cuerda al lado de la otra. Como ven aquí, la primera y la otra al lado, no encima. Igualmente haremos con el otro extremo, tomando la última y realizando nuestros nudos festones hasta llegar al centro y poder unirla y visualizar nuestra pirámide. Ahora que hemos llegado, tomamos la cuerda que nos quedó del lado contrario y hacemos el último nudo festón en este lugar. Ahora vamos a anexar nuestras cuerdas color caqui. Estas cuerdas son de 30 centímetros, como se los coloqué anteriormente en el cuadro de materiales. Pero como pueden ver, dejamos un extremo de cada una de las cuerdas más corto que el otro. Estas son de 10 centímetros. Para entonces estas cuerdas quedar en la parte central de nuestros nudos cuadrados, como ven a continuación. Aquí lo que vamos a realizar son unas berry knot también, haciendo ya ahora el tercer nudo cuadrado para poder darle la forma de valla. Volvemos a introducir, como hicimos con la cuerda amarilla, para hacer la valla. Y del otro lado también colocamos o introducimos la cuerda . Si se pueden ayudar con agujas de tejer, pueden hacerlo. Aquí ya la hemos sacado y apretamos y hacemos nuestro nudo con las dos de los extremos. De esta manera apretamos bien. Ahora, esta va a ser la unión de cada una de las pirámides. Aquí ya pueden ver, hice otra pirámide y lo que vamos a hacer ahora es unir pirámide con pirámide y realizar una un poco más grande. Visualmente es más grande. Tomamos 2 cuerdas y 2 cuerdas de cada una de las pirámides y hacemos un nudo cuadrado. Este nudo cuadrado, si lo ven, va a quedar más estirado o más ancho, ya que tiene la berry knot en el centro. Tomamos 2 cuerdas de ese nudo cuadrado que realizamos y 2 de una de las pirámides de uno de los lados y hacemos otro nudo cuadrado. De igual manera hacemos en este lado. Y finalizamos nuestra trama con otro nudo cuadrado.
Aquí van a ver como especie de un rombo. Y con las dos siguientes cuerdas de los nudos de las pirámides anteriores, vamos a realizar la pirámide que une estas dos, o marcar esa pirámide y llegar hasta el centro, como acabamos de ver. De igual manera hacemos con la siguiente cuerda de este lado. La llevamos hasta el centro y unimos ambas cuerdas. Estas cuerdas guías para realizar los nudos festón, o sobre las que se realiza el nudo festón. La llevamos al centro y realizamos otro nudo. Apretamos y hemos terminado nuestro patrón, que se va a repetir en cada una de las pirámides que vamos a ir realizando. Va a ser pirámide, chica, berry knot, de color caqui, y así sucesivamente. Aquí pueden ver que he hecho dos del patrón que hemos ya aprendido a realizar. Coloco la cuerda caqui entre ellas y entonces realizamos la pirámide que unirá estas dos, realizando aquí la berry knot y luego entonces uniéndolas con la pirámide más grande, que va a unir estos dos patrones. Aquí están las tres, volvemos a hacer el mismo paso y introducimos las cuerdas, apretamos y ya nos queda nuestra hermosa valla de color caqui para contrastar con el amarillo. Ahora vamos a marcar nuestra pirámide mayor realizando nuestros nudos festones uno a uno hasta llegar al centro y unirlo con el otro tramo. De esta manera vamos a realizar todos los demás patrones y unirlos de la misma manera y así terminar nuestra hermosa mandala que nos servirá de decoración a nuestro espejo. Este tipo de pieza le brindará a tu espacio luz y movimiento. Aquí ya vemos el proceso. Llevamos 5 de nuestras pirámides más chicas. Son 9 las que necesita nuestro aro de 7 pulgadas.
Aquí voy colocando las 6 cuerdas para hacerlas individuales. Las pirámides, hacemos la berry knot color kaki, la unimos a la pirámide que ya hemos realizado y así sucesivamente hasta terminar. Pueden realizarla de las dos maneras, haciendo el patrón de 2 pirámides con la berry knot kaki ya en el centro y las pirámides unidas, o pueden hacerlo uno a una como les muestro aquí, lo que más se le haga fácil o sencillo. Aquí pueden ver dónde exactamente estoy metiendo la cuerda para hacer nuestras berry knots. De esta manera, con las del extremo, anudamos, apretamos y seguimos realizando los nudos cuadrados. Cerramos entonces con el nudo festón para dar nuestra forma piramidal de ambos lados. Aquí entonces hacemos las berry knot y unimos la pirámide que acabamos de hacer con el patrón que ya hemos realizado. A esto me refiero cuando le hablo de hacerlo uno a uno hasta finalizar, o hacerlo por decirlo así, de 2 en 2 y luego uniéndola con las berry knots.
Aquí un poco más rápido voy a ir mostrándoles cómo entonces terminé la mandala siguiendo simplemente el mismo patrón que ya les he enseñado hasta terminar todo mi aro. En este momento comienzo entonces a cortar los excedentes. Como pueden ver, también he anudado por la parte de atrás lo que fueron los berry knots de color caqui, y entonces comienzo a peinar los extremos para hacer los flecos. Esta cuerda que utilicé yo es de torsión,
Si ustedes utilizan urdimbre, les resultará mucho más fácil, pues solamente toca peinar. Claro, pueden dejarlo con este acabado, pero a mí en particular me gusta dejarlo bastante liso, los flecos que sean bastante firmes. Y yo utilizo, cuando utilizo esta cuerda para realizar flecos, utilizo entonces una plancha para que queden con esta terminación. Si ustedes quieren pueden dejarla solamente al momento de peinar, pero a mí me gusta que queden bastante firmes. Entonces yo lo que hago es pasar la plancha. Aquí entonces voy a colocar goma caliente y a colocar el espejo. Siempre tengan en consideración que el aro a utilizar tiene que ser más chico por centímetros del espejo para poder así pegarlo de esta manera. Si lo quieren hacer así de esta manera, pegándolo tiene que ser más chico. Y bueno, aquí les muestro más o menos cómo ha quedado el área donde está pegada. Y entonces aquí ya la pieza terminada, colocada en la pared, aportando luz, mayor espacio. Te invito a que la realices y me etiquetes si así lo haces. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.